Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Poniendo Negro sobre Blanco. Ustedes saben que es el programa que hacemos por FM La Cigarra 96.7 de la ciudad de Salta, a esta hora precisamente, a la hora del crepúsculo salteño, y estamos abordando este año la 8ª temporada consecutiva de nuestro programa. Me dice la producción que ya estamos en comunicación telefónica con el economista, empresario, dirigente del Partido Justicialista, integrante del Movimiento Nacional Peronista, ex secretario de Comercio, me refiero a Guillermo Moreno. Guillermo, ¿cómo le va? Buenas tardes, Emiliano Villazón lo saluda. ¿Qué tal, Emiliano? Una corrección nomás. Ahora vos sabés que el Partido Justicialista está presidido por un socialdemócrata como Alberto Fernández. Nosotros armamos otra herramienta electoral que es Principios y Valores, ¿no? Yo soy el presidente entonces, de Principios y Valores. Entonces, ¿y por qué no arrancamos? ¿Por qué no arrancamos contándole a la audiencia qué es Principios y Valores? Bueno, obviamente nosotros siempre fuimos afiliados al Partido Justicialista y militantes del movimiento peronista, pero bueno, nosotros yo era consejero nacional del partido, claro, pero nos habíamos puesto de acuerdo en que la fórmula electoral para el año 19 que nos iba a expresar desde el Partido Justicialista y en el frente electoral que se iba a armar, o bien salía por consenso o bien salía de unas PASO competitivas. Ninguna de las dos cosas pasó. Cristina, la expresidenta, tomó una decisión en soledad y después se armó un reglamento electoral que impedía la participación de los compañeros, de los afiliados, con lo cual no tuvimos otra alternativa que hacer otra herramienta electoral. Y bueno, para coronar ese proceso, un socialdemócrata como Alberto Fernández se encaramó la presidencia del partido, un socialdemócrata confeso, ¿no? Así que bueno, imagínate que no nos dejaron alternativa. Estamos por dentro del movimiento peronista, no hay ninguna duda, pero otra herramienta electoral. El Partido Justicialista lo preside Alberto Fernández. 3 veces mencionó que el presidente de la Nación y también presidente del Partido Justicialista a nivel nacional es un socialdemócrata. ¿Cómo podemos ratificar eso ante la audiencia que nos está escuchando, Guillermo? Porque él lo confesó en un reportaje con Fontevecchia, tranquilo, sencillo, los dos sentados, en esos reportajes dominicales donde Fontevecchia lo que busca es el pensamiento profundo del entrevistado y no tiene ningún inconveniente en adelantarte las preguntas, porque dice, mire, yo lo que quiero es saber su estructura mental profunda, por lo tanto acá tiene las preguntas, usted yo le voy a hacer estas preguntas en este orden y usted las responde. Así que, y ahí le preguntó Fontevecchia, ¿se puede decir que usted, Alberto Fernández, ya era presidente, es un socialdemócrata? Y Alberto Fernández contestó, los peronistas me van a odiar por esto, pero sí, soy un socialdemócrata. Y yo creo que el Partido Justicialista hay que insertarlo en la Internacional Socialdemócrata y bla, 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 bla. Aparte de toda su conducta, ¿no? Que es un hombre posmoderno, no es un hombre de relaciones sólidas, son todas relaciones circunstanciales. Es un hombre que no cree en la historia, no cree en los proyectos conjuntos, por eso no cree en el planeamiento, en fin, toda la antítesis del peronismo. Y bien, sobre todo como gobierna, ¿no? Bueno, ahí voy justamente. No es un gobierno peronista. Me acaba de dar el pie, porque la siguiente pregunta que le quería hacer yo en realidad era la primera, pero arrancamos hablando de principios y valores. Le quería preguntar, ¿cómo observa usted la gestión del presidente Alberto Fernández, Guillermo Moreno? Bueno, como toda gestión socialdemócrata, es la tercera que fracasa en Argentina. La primera fue la de Alfonsín, de la dictadura para acá estamos hablando. La primera fue la de Alfonsín, la segunda de la Rúa, y esta es la tercera gestión socialdemócrata que fracasa. No están en condiciones de gobernar la Argentina, no entienden lo que pasa. Como no lo entendía Alfonsín, no lo entendió de la Rúa y no lo entiende Alberto Fernández. Y por estas horas, lógicamente, la gran convulsión mediática y de la opinión pública gira en torno a un tema que nosotros venimos arrastrando hace por lo menos 4 décadas, que es el tema de la inflación. De acuerdo al economista Guillermo Moreno, ¿cuál podría ser la solución para ese tema en nuestro país? En realidad no es cierto que con 4 décadas de inflación, durante la convertibilidad pagamos otras consecuencias tremendas, pero el proceso fue exactamente al revés, había deflación. Durante la convertibilidad, al final, antes de la eclosión, los precios bajaban. Claro. Y, bueno, muy bien. Y
Y durante la década ganada fue una inflación importante comparada con la internacional, pero no tiene nada que ver con lo que usted está viviendo ahora. Nada Claro. que ver. Por lo tanto, yo le diría que de lo que usted habla hubo casi 20 años Bueno, que 20. no fue el tema. Por eso, bueno. Esta inflación es producto del desorden en la conducción de los destinos de la nación que tiene Alberto Fernández. Obviamente, si usted maneja la economía con el déficit fiscal con que la maneja y el déficit del sector externo que lo obliga a tener una cantidad de dólares distintos, depende de la actividad que usted realice. Bueno, es obvio que con esos desórdenes es muy difícil tener una política de administración de precios. Por lo tanto, imagínense que este gobierno, cuando empezó su administración, había unas ideas muy extrañas que lo llamaban la teoría monetaria moderna, que parecía que el Estado podía emitir la plata que quisiera y que eso no iba a tener repercusiones sobre todo en el nivel de precios de la economía. Bueno, eso es una cosa extraña. Nosotros le hicimos un artículo diciendo, mire, eso no es teoría, no es monetaria, ni es moderna. Pero ellos estuvieron casi 6 meses insistiendo con esa tontería. Bueno, después obviamente la realidad los hizo cambiar. Pero tienen unos pensamientos muy extraños, muy extraños. Por lo tanto, la inflación es la consecuencia del desorden mental que tiene el presidente, que no es una persona apta para estar en el lugar donde está. Y las personas que lo rodean, porque supuestamente el grupo Pero integrado... pero amigo, ¿quién lo rodea? ¿Quién lo rodea? Guzmán. Guzmán, Culfas... Pero escúcheme, Guzmán 60 días antes de ser ministro de Economía en la Argentina, estaba haciendo las compras en Washington, en Nueva York, no sé dónde vivía. No conocía a los empresarios, no conocía a un dirigente sindical. Mire, de Salta no conocía a un empresario, no conocía a un dirigente sindical de Salta, que es una de las provincias constitutivas de la nación. ¿A usted le parece que se puede hacer economía sin conocer a los actores? No, es absolutamente ridículo. Ahora, ¿es culpa de Guzmán o es culpa del que lo eligió? Imagínense que Alberto Fernández hace el discurso inaugural y dice, hicimos un gobierno de científicos. ¿Pero a usted le parece? O no conoce los científicos o nunca gobernó. Porque usted no puede tener un grupo de científicos ni siquiera para coordinar el consorcio de un edificio. Porque el método de toma de decisiones científicos es mediano y largo plazo. Sea ensayo y error, o sea acumulación de conocimiento, es mediano y largo plazo. Pero ¿cómo se le va a ocurrir a un presidente pensar que puede hacer un gabinete de científicos cuando es el Poder Ejecutivo, que tiene que tomar 50 decisiones vitales por día? Pues es un absurdo cómo gobierna este muchacho. Por eso le digo que no está apto. Ahora, yo le podría decir, bueno, Guzmán, la verdad que podría no haber aceptado, ¿no? Y bueno, pero aceptó, ¿qué va a hacer? Uno cuando es joven piensa que se lleva el mundo por delante. Yo no le echo en este caso la culpa a Guzmán, la culpa es de quien lo eligió. Correcto, está bien. Y en un artículo suyo, usted dice que las retenciones, o sea, los denominados de esa manera, pues son derechos de exportación, y la ley de arrendamientos rurales son dos caras de la misma moneda. ¿Podríamos explicarle un poquito a nuestra audiencia a qué se refiere Guillermo Moreno? Sí, claro, cómo no. Mire, en realidad esto tiene una génesis que de algún lado tiene que salir la plata para pagarle al Fondo Monetario, porque las deudas se honran, las deudas están para cumplirse, las deudas se pagan. Esa tontería de pensar que te vas a endeudar y no vas a pagar las deudas, la verdad que violenta el sentido común. Si vos no vas a pagar las deudas, no existe la posibilidad de endeudarte, porque al que te presta es simplemente una vez. Imagínate que tu mamá te eduque a vos diciendo alquilé un departamento y nunca pagues el alquiler. Eso no existe, ¿está bien? Claro. O sea, las deudas están para pagarse. Ahora, dicho esto, lo primero que tenés que ordenar en tu economía es quién tiene los excedentes para poner la plata, para que vos lo puedas de alguna manera solicitar y con eso honrar con los compromisos con el Fondo Monetario, que son los más angustiantes hoy. Aunque luego te van a caer los compromisos que tomaste con los fondos de inversión extranjeros, ¿no? Que son los primeros que renegoció el ministro. Todos hay que pagarlos. En el único lugar donde tenés el excedente es en la zona núcleo de la Pampa Húmeda.
zona núcleo de la Pampa Húmeda. ¿Quiénes? Los grandes terratenientes, los que están asociados a la Sociedad Rural Argentina, no la Sociedad Rural de Salta, la Sociedad Rural Argentina. Pero guarda que acá hay algunos, perdón que le interrumpa, acá hay algunos sojeros en Salta que forman parte de grupos importantes, de núcleos que no son de la Pampa Húmeda, pero sí tienen ¿sabe la diferencia? Pero usted sabe la diferencia que hay entre los terratenientes de la Pampa Húmeda, zona núcleo, y los de Salta. Deben ser 5-1. Yo no quiero decir con él, mire, nosotros no tenemos, yo lo que le estoy definiendo es dónde está la plata y con eso alcanza. Claro. Con la zona núcleo de la Pampa Húmeda, el año pasado más o menos retenciones se llevaron 7.500 millones de dólares. No tiene ninguna posibilidad, ni hay ninguna posibilidad de que usted tenga una región productiva en Salta que iguale eso, pero ni lejísimamente. ¿Está bien? Entonces concentrémonos en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, que con eso alcanza. Correcto. Si no le alcanza, bueno, se expande un poco más, pero a mí y ya veo que usted tiene voluntad de que algún salteño ponga, pero yo creo que no es necesario. Con la Sociedad Rural Argentina alcanza y sobra. Son 1000 familias. No es necesaria ni incorporar 2, 3 ni 5 familias salteñas, no es necesario. ¿Cuál es el mecanismo para que el Estado pueda pedir esos recursos y pagarle al fondo? Primero, subir las retenciones al máximo posible. Al máximo posible significa lo que permite la legislación vigente en el momento de su aplicación y lo que permiten la rentabilidad de los proyectos de implantación. Con eso, usted lo que hace es que el productor, que no es el dueño de la tierra, sea el que tenga que pagar la retención. Como usted la llamó, que efectivamente son los derechos de exportación. Sí. Con lo cual le baja la facturación, porque usted con la retención cobra el precio Chicago, digamos del trigo, el maíz o la soja, pero el productor se lleva el precio Chicago menos las retenciones, menos el derecho de exportación, menos lo que tiene que ver con las comisiones de comercialización y logística. Y es obvio que el productor va a haber disminuido su ingreso. Por lo tanto, lo que tiene que emerger inmediatamente es una ley de arrendamientos rurales en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, porque hoy se están llevando el 40 y hasta el 50% de la producción. Más que el sistema capitalista, eso parece el sistema feudal. Que estaba el señor feudal que le prestaba sus tierras al siervo de la gleba y este le pagaba con producción. Este se está llevando el 40 o el 50% de la producción. Usted le tiene que bajar ese costo, que hoy es el costo de los costos. Entonces, cuando usted le baja el costo del alquiler, le compensa la baja de recaudación por el precio. Y a su vez tiene que compensar esto también con el costo de la energía, porque no puede ser que el litro de gasoil esté $1 o por encima de $1 del dólar de exportación. Ese dólar estamos hablando. Si la economía creció extraordinariamente a 60 centavos de dólar, tiene que volver el litro de gasoil a 60 centavos de dólar. Muy bien, con la ley de arrendamientos y las retenciones, usted va a tener la plata necesaria para acordar con el fondo, en los plazos que obtengamos, pero que son en un lustro, yo creo que eso está resuelto, con muchísimo menos condicionamiento. Porque el problema del fondo que te pone los condicionamientos, porque si yo te pregunto hoy, en la propuesta de Alberto Fernández, ¿quién pone la plata para pagarle al fondo? Bueno, y por eso dan vuelta y dan vuelta, porque la plata la pone tu mamá. Sí, por eso. Y vos tenés que ir a explicarle a tu mamá que va a tener que abrir el monedero y que le saquen X cantidad de pesos que transformados en dólares es para pagarle al fondo. Bueno, eso es un disparate, porque se hace a los jubilados, a los pensionados, a los asalariados formales e informales, a las pequeñas empresas rurales, urbanas. No puede ser pequeñas y medianas empresas, no puede ser. Mire, hay sectores del pueblo argentino que ya no pueden poner más nada. Y hay sectores que pueden hacer el aporte. Ahora, si hace el aporte la sociedad rural, se lo podemos reconocer, ese esfuerzo patriótico se lo reconocemos con un bono a 25, 30 años, con una tasa de interés internacional, en moneda dura, con capacidad de ser comercializable en el mercado. Mire, llegó el momento que la sociedad rural haga el esfuerzo. No lo
productores, no los contratistas, no los peones rurales, ni los veterinarios, ni los ingenieros agrónomos. ¿Quiénes? Los dueños de los campos en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Para sorpresa nos encontramos con el señor Grobo Patel, que está diciendo, no, yo estoy muy de acuerdo con la propuesta de Moreno de una ley de arrendamientos. Y ayer le pregunté a Bussi, que fue presidente de la Federación Agraria, y dice, pero Moreno, ¿cómo no voy a estar de acuerdo con una ley de arrendamiento? O sea que manos a la obra, hay que poner una ley de arrendamiento. El caso del grupo Los Grobos quiere la ley de arrendamiento, pero no quiere las retenciones. O sea, quiere que le baje los costos, pero no quiere que el precio de los alimentos esté desalineado de los precios internacionales. Bueno, eso no sirve. No sirve porque de alguna manera hay que bajar el precio de la comida, porque la gente está sin comer, esto no puede ser. ¿Cuánto tiempo va a aguantar la gente sin comer? ¿Cuánto tiempo falta para que la calle empiece a hablar? ¿A dónde quieren llegar? Bueno, entonces hay que ordenar esto de una vez. Ahora, no es muy difícil que esto se ordene con una cabeza como la de Alberto Fernández, porque no está apto, no está apto. Y la responsable política de esto que está pasando se llama Cristina. Por lo tanto, yo creo que hay que armar un gobierno sin él y sin ella en una asamblea legislativa, dentro de la ley del orden y sobre todo antes de que empiece a gritar la calle. Porque cuando habla la calle, grita. Se entiende lo que digo, ¿no? ¿Y no le cuando parece... la calle habla, grita y te aturde, sí. ¿Y no tiene usted ningún tipo de temor a que lo acusen de pregolpista o de golpista con esto que está viviendo? Pero ¿cómo? Guillermo? ¿La ley de acefalía es inconstitucional? No entiendo lo que usted me está diciendo. ¿O Sí, la ley de acefalía es constitucional o inconstitucional? Claro, pero en el caso de una renuncia forzada, como usted está planteando... Pues no, yo no dije forzada. ¿Cómo? Las renuncias siempre son voluntarias, como la de la Rúa, Alfonsín. ¿Cómo forzada? ¿Cómo sería una renuncia forzada? Sí, una renuncia forzada sería, por ejemplo, con una inflación del 3000%. Bueno, pero ¿y quién fuerza esa inflación? Esa es la ineptitud del gobierno. ¿Usted piensa que alguien lo forzó a Alfonsín a renunciar? Alfonsín renunció por inepto en el plano económico, igual que de la Rúa. No, nadie forzó nada, ahí coincido. O sea, bueno, entonces usted está no sé, diciendo... estoy hablando de que sí. Alberto Fernández se mire al espejo y diga, no sirvo para este trabajo. Ajá. Yo no sé a qué, yo nunca vi una renuncia forzada, la verdad que no sé a qué se refiere usted. Si es una renuncia, siempre es voluntaria, si no es un golpe, pero para eso venían los militares, ¿no? Claro, no bueno. estoy hablando de eso, No, yo estoy porque... hablando de la ley de acefalía cuando renuncia el presidente, renuncia el vicepresidente, en este caso es él y ella, sí. y viene el imperio de la ley de acefalía. Si es el imperio de la ley de acefalía con una asamblea legislativa, y no hay ningún golpe, yo no sé por qué usted utilizó esa palabra tan desagradable. Por eso, es que usted se está adelantando, me parece un poquito, Guillermo, a los acontecimientos. Sí, porque ni Alberto ni Cristina se expresaron en ese sentido. Ah, pero eso es verdad. Es verdad. Lo que pasa es que yo le pregunto, no, eso que usted dice es verdad, pero yo hago política, ¿eh? Claro, claro. Yo no soy historiador ni periodista. Los periodistas cuentan lo que pasa ahora. Y los historiadores cuentan lo que pasó. Y la política cuenta lo que va a pasar. ¿Usted prefirió que De la Rúa renuncie después de 35 muertos o prefería que renunciara en julio o agosto? Si yo le doy a elegir ahora, ¿qué prefería, los muertos? No, yo no prefiero los muertos. No, y entonces, si es por supuesto, amigo, y yo le estoy diciendo que va a hablar la calle y que grita, ¿por qué usted quiere que no me adelante a los acontecimientos y precisamente para eso está la política? Usted como periodista no se tiene que adelantar a los acontecimientos, porque su oficio es contar los acontecimientos, pero la política está para contar lo que va a pasar. Y la política debería haber explicado en Ucrania que los rusos iban a atacar y usted se evitaba miles y miles de muertos. Ahora, los periodistas no están para contar eso, los periodistas están para contar los muertos, pero son dos oficios distintos. Usted es periodista y me consulta a mí en mi carácter de dirigente político, claro, de principio y valor, y yo estoy para adelantarme a los acontecimientos, no es para ir atrás de los acontecimientos. También es cierto que usted tiene políticos que lo único que le hace es trabajar de periodistas, y entonces describe la realidad, pero no es mi caso. La política, bien entendida, es para adelantar los acontecimientos y que los acontecimientos desagradables al pueblo no ocurran. Bien, yo eso es lo que le estoy diciendo. Esto es irreversible. Usted esto
tiene que tomar las decisiones antes que hable la calle, porque la calle cuando habla grita. Y ¿Qué entonces, pasa si mañana, por ejemplo, o la semana que viene, a más tardar, se levanta Alberto Fernández y dice, bueno, vamos a instalar algo similar a lo que durante la época del primer peronismo fue el IAPI, vamos a crear la Junta Nacional de Carnes y la Junta Nacional de Granos. Vamos a atacar fuertemente a los que crean la inflación en nuestro país. ¿Qué pasa en ese caso, Guillermo? Mire, usted dice que un hombre de 60 y pico de años deje de ser socialdemócrata y se haga peronista. Bueno, yo creo que esto está en el plano de la utopía, pero bueno, fíjese, ahora, yo creo que no son soluciones esas, ¿eh? Pero usted en vez de decir eso, que esto sí es atemporal, podría decir, bueno, ¿qué pasa, Moreno, si mañana se levanta Alberto Fernández y hace su propuesta de poner las retenciones, la ley de arrendamiento, el bono? Y yo le voy a decir, Alberto Fernández ya perdió el principio de autoridad. Se sentó arriba de un escritorio con las patitas colgando y piensa que eso es gracioso cuando dio una clase de derecho la semana pasada. Cuando pierde, el ridículo no se vuelve. Si hay un momento en que cuando usted pierde el principio de autoridad no está en condiciones de gobernar y de tomar decisiones. ¿Usted vio esa foto que le digo? Sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué quiere que le diga? Encima le parece gracioso, porque no es que se la sacó un alumno a escondida, se la sacó su fotógrafo. Y él la circuló a través de su Twitter y... ¿Está bien? O sea, ese es el presidente que tenemos, bueno, propio, posmoderno, socialdemócrata. Él es así. Por eso esto es irreversible. Volviendo al tema de Alberto y los anuncios, Alberto mencionó 2 veces la palabra guerra. Una, cuando anunció que iba a hacer una guerra contra la inflación, la semana pasada, el viernes pasado, y también cuando argumentó que la circunstancia exógena que producía la guerra entre Rusia y Ucrania desestabilizaba los precios a nivel mundial y eso impactaba de lleno en la economía interna argentina. ¿Usted cree en ese razonamiento, en esa línea de argumentación de alguna manera echarle la culpa al conflicto bélico ruso-ucraniano por la inflación en nuestro país? Pero, señor, yo le dije que el presidente es inepto. ¿Qué parte de lo que dije no se entiende? ¿Qué parte? Cuando yo digo Alberto Fernández no es apto para ser presidente de la Argentina, ¿qué parte no se entiende? Se entiende, pero quiero saber si usted coincide con el tema del impacto de Rusia, de la guerra. Pero ¿cómo voy a coincidir con alguien que no es apto? Yo puedo coincidir con alguien inteligente y apto desde el lugar que habla para ocupar el cargo que ocupa. Yo le estoy diciendo que no es apto. ¿Cómo voy a coincidir con alguien que no es apto? No está apto Alberto Fernández para ser presidente. ¿Qué parte no se entiende de lo que digo? Se entiende. Y esa coalición gobernante... ¿Cómo voy a coincidir con Alberto Fernández? No es apto, es inepto. Y en esa coalición gobernante también hay otra figura política, creo yo, desde mi punto de vista, la figura política más importante de los últimos tiempos en Argentina, que es Cristina Fernández, la vicepresidenta. ¿Cómo ve usted la relación de distanciamiento político que hay y que se ha hecho público a través de las declaraciones de la vocera entre Cristina y Alberto? No hay ninguna duda que la descripción que usted hizo de Cristina es la descripción que podemos coincidir. Pero condujo al pueblo a la derrota. Condujo al pueblo a los intereses populares y los intereses nacionales a la derrota. Es la gran responsable política de esto. La responsable gestional es Alberto Fernández. La responsable política es ella. Por eso tiene que venir un gobierno, desde mi humilde opinión, peronista, en la Asamblea Legislativa, porque son los únicos que van a levantar la mano, un gobernador probado, de los veteranos, que haya pasado el 89, que haya pasado el 2001, para ponerse este país al hombro. Y tiene que ser un gobierno sin él, Alberto Fernández, y sin ella, Cristina. Los dos tienen que renunciar, porque si no, no hay ley de acefalía.
La Perfecto. ley de acefalía solamente se puede implementar cuando renuncia la vicepresidenta y el presidente. Y yo creo que están dados los extremos para que renuncien, a menos que usted me diga, no, creo que no, que hay que darle la posibilidad de que haga diapi, y que no sé qué historia, y que no sé qué acá, y que sé yo, y que sé cuánto. Bueno, para mí ya están dados los extremos para que renuncien los dos. Yo creo que si la coalición gobernante empieza a hacer peronismo de la época del primer peronismo, o empieza a recobrar lo que han sido los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, esto se puede encaminar hacia un buen puerto. Bueno, está perfecto. En todo caso, si usted quiere, me pongo en periodista la semana que viene, lo llamo yo, le hago un reportaje y me explica cómo es que tendrían que hacer. Y entonces, si usted le encuentra racionalidad a ese tema y lo logra volcar, bueno, apostaremos a eso. Yo dejaré de hablar y usted estará en todos los canales como la persona que le encontró la solución a la Argentina, y me parece bien si uno no tiene que estar enamorado de sus ideas. Ya que A mí me parece bien lo que usted dice, lo único que le digo, formúlelo, porque tiene el acuerdo con el fondo. Yo le digo, mire, la verdad que para volver a hacer lo que hicimos en la década ganada, tiene que conseguir la plata para pagarle al fondo, que no la ponga su mamá. Dígame cómo la va a formular. Cuando termine con todo eso, me llama y me dice, Moreno, ya encontré una propuesta alternativa. Y yo la escucho atentamente, y si usted tiene razón, yo le voy a decir encantado, y le voy a decir a la fuerza política, mire, nos encolumnamos con la propuesta del periodista de Salta. Yo coincido, ahora, yo coincido con lo que usted me planteaba. Solo no alcanza, con título solo no alcanza, No, por supuesto. Hay que juntar la platita en pesos, en dólares, hay que hacer lo que hay que hacer, Yo coincido con lo que usted me planteaba respecto a las retenciones. Ahí estoy al pie del cañón defendiendo esa idea, porque entiendo que... Está perfecto, pero si usted me dice que Alberto Fernández va a hacer eso, que es lo que nosotros estamos planteando, y lo empieza a hacer, bueno, entonces usted empezará a hablar en los medios y yo tendré que guardar respetuoso silencio. Y usted tendrá razón, yo no. Ahora, yo creo que no lo va a hacer, que esto es irreversible, y es un muchacho que no está apto para hacer eso. Por lo tanto, mi solución, antes que la calle hable y grite, porque le vuelvo a decir, la calle cuando se expresa, lamentablemente se expresa a los gritos. Solo habla en las elecciones, y para las elecciones hoy, si la calle habla y llega a las elecciones, va a ser 20 puntos de diferencia a favor de los amarillos o los rojos y blancos. ¿Está bien? Hoy. Entonces, yo le digo, mire, y no sé, porque tengo mis dudas. Imagínense que hay que sacarle la plata a los jubilados, y que los jubilados no protesten, y que los pensionados no protesten, y que los trabajadores no protesten. Yo quiero ver cómo hace usted para explicarle a su mamá que de ahora en adelante tiene que pagar la deuda. Claro. Quiero ver la cara de su mamá. Sí. Si está viva, naturalmente, es una manera de hablar. Por supuesto, mi madre está viva. Bueno, yo creo que no la va a convencer. Pues haga la prueba esta noche y mañana me cuenta. Le quiero preguntar, porque me quedó ahí en el tintero ese gobernador que superó la crisis alfonsinista de la hiperinflación del 89, un gobernador que usted dijo que tenía que ser una persona de edad, o sea, de esa manera excluye, por ejemplo, al Coqui Capitanich, excluye a Axel Kicillof, no sé qué otro más quedará excluido. ¿Y cuál sería esa figura representativa para hacerse cargo? Todos los que no son veteranos. Pero eso es verdad lo que dice usted, todos los que no son veteranos, exactamente. Bueno, todos los gobernadores que no son veteranos están excluidos. ¿Y cuál sería, duda? Por ejemplo... Y cualquiera en el peronismo que son veteranos. No hay tanto, 4, 5, qué sé yo. Busque los gobernadores hay. Alberto. Dirigente de fuste. Alberto Rodríguez A. Ay, sí, pero hay otros, hay más, no hay uno solo. Pero tíreme más, porque usted me dijo que se adelanta a los acontecimientos. Pero no, amigo, la política no se hace así, dando nombre. No está bien lo que usted me está diciendo, si yo ya le di las características. Usted necesita un 10 de juego, o necesita un 8 que empuje. Bueno, después busque usted lo que hay,
y va a ver qué va a encontrar. Y con todo el peronismo atrás, desde Pichetto hasta Moreno, apoyando políticamente, no estamos hablando en la gestión ni teniendo cargo en los gabinetes, eso no es necesario. Estamos diciendo, todo el peronismo unido, con un gobernador o un dirigente peronista de fute que haya pasado las dos crisis, que sepa ponerse esta Argentina en las espaldas, y usted va a ver cómo en 6 meses el pasto vuelve a crecer. Florecen las flores y a partir de ahí la economía macera y hasta el peronismo puede ganar las elecciones del 2023. ¿Y ese peronismo no fue el que en algún momento intentó aflorar antes de que apareciera Néstor Kirchner? Mire, Néstor Kirchner hace parte de ese peronismo, no sé lo que usted me quiere decir, la verdad que no entiendo la pregunta, pero yo le puedo decir que sí, no, porque no entiendo la pregunta. ¿Qué sería ese peronismo que intentó aflorar antes de Néstor Kirchner? No entiendo lo que me dice. Duhalde fue el que eligió a Néstor Kirchner. Bueno, estaba Menem. Sí. Bueno, ¿qué? Cuando se produjo la crisis del 2001, después de la crisis del 2001, que hubo justamente ese periodo de acefalía y tantos presidentes en una semana, la mayoría de esos presidentes fueron peronistas. Sí, y claro, ¿quién se iba a hacer cargo? Si los radicales y los progresistas habían fracasado, solo peronistas se podían hacer cargo. Y lo mismo estoy diciendo ahora, usted piensa que los amarillos se van a hacer cargo de Argentina. Y de los radicales no hablemos, porque hay que trabajar mucho, y usted sabe, cuando hablamos de trabajo, los radicales no dan el paso al frente, ¿no? Usted los conoce tanto como yo. El radicalismo se ha caracterizado en alguna época por golpear los carteles para que nos hagan el golpe a los peronistas, y en otra época ya ni siquiera eso, han bajado los brazos y se han aliado los grupos concentrados del poder económico argentino. Bueno, está bien, yo estoy diciendo que no son gente de trabajo y entonces acá hay que trabajar mucho. Por lo tanto, si no son los amarillos y no son los rojos y blancos, se lo quedamos los peronistas. Así es. Entonces, en la Asamblea Legislativa hay que votar un peronista, hay que agarrar un peronista que dé un paso al frente y que diga vamos para allá. Y todos los peronistas... en que tienen que ser los peronistas, pero yo quiero que Alberto y Cristina terminen el mandato hasta el 10 de diciembre del 2023. Si a mí me parece bien que usted quiera eso, porque es periodista, no tiene la responsabilidad de que si el pueblo grita y pasan consecuencias, usted no duerma, porque no es su responsabilidad, pero sí es la mía. Humildemente, sí es la mía. Mi responsabilidad es evitar que eso pase. O sea, yo hubiese preferido que De la Rúa renunciara en julio, en agosto, y no en diciembre, después de los muertos. ¿Se entiende? Ahora, usted prefiere que llegue al final, pase lo que pase. Y yo digo, no. Mire, la Constitución es sabia, tiene una ley de cefalía. Cuando las condiciones políticas no dan para más, antes que la calle grite y pasen las cosas que pasaron con Alfonsino, con De la Rúa, agarremos el toro por la sata y apliquemos la Constitución, así de fácil. Pero yo entiendo que usted quiera otra cosa. Lo vamos viendo a manera que esto va avanzando. Hablamos dentro de 3, 4 meses. Me parece excelente, Guillermo, y muy bien. Le agradezco que nos haya conseguido la entrevista. Dentro de 3, 4 meses, si pasaron las cosas desgraciadas que nadie desea, también tiene que hacerse cargo usted, ¿eh? Sí, por supuesto. Porque no es que la opinión es gratis. No, pero guarda... la opinión es gratis. No es que usted en un medio de difusión puede decir, yo prefiero que pase esto, y después si pasan las cosas, dice, es que yo soy un periodista, no estaba preparado. Y entonces, ¿por qué opinan? Pero guarda que no se tergiverse mi opinión. Yo soy un crítico de la gestión de Alberto, y creo que Alberto Fernández no está desarrollando una gestión, desde mi punto de vista, como él en algún momento hasta se autoubicó dentro de lo que es el movimiento peronista, y entonces no veo que esté haciendo políticas públicas peronistas, más atendiendo a la coyuntura que estamos atravesando. Bueno, muy bien. ¿Y usted qué piensa? ¿Que dentro de 4 meses, cuando a su mamá le hayan sacado los dólares necesarios para pagarle al fondo, no va a gritar? Pero y dentro de un año, ¿y entonces para qué quiere que su mamá grite? ¿Sabe lo que son los jubilados gritando todo al mismo tiempo? El 2001 fue un momento de eso, ¿eh?
Acuérdese cuando fueron a la casa de Cavallo, le hicieron los chorizos y Cavallo se puso a llorar. Sí, sí. Mire que hay que aguantar a los jubilados gritando, ¿eh? Así que las dos cosas las tienen que compatibilizar. Que Alberto termine y que su mamá no grite y no se enoje porque Alberto le saca la plata para pagar la deuda. Ah, va a ser difícil. Y si no, en algún momento tiene que optar. Y antes que su mamá se enoje, yo prefiero que Alberto renuncie y vayamos con la ley de acefalía porque también renuncia Cristina. Es más fácil mi solución. Aparte, le evito que usted se pelee con su mamá. Imagínese que su mamá me está dando la razón a mí. Hijo, ¿cómo decís tal cosa? Te va a decir a vos. ¿Qué querés? Tienes razón, Moreno. ¿Cómo me van a sacar a mí? No me pueden sacar ni $1 ni $2. Mejor que se vaya antes que nos organicemos y empezamos a gritar. Porque los veteranos cuando empiezan a gritar, ¿quién los para? Te mando un abrazo grande y hablamos en 4 meses. Muchas gracias, Guillermo Moreno. Un abrazo. Chao, pibe. Saludo a tu mamá. Chao. Gracias. Gracias, chicos. Ese fue Guillermo Moreno. Espero que lo hayan aprovechado.